Señor vicepresidente, señor presidente, señoras y señores, estaba comentando con mi compañero de escaño, con Mikel Legarda, que vaya porrusalda de debate. Nosotros solemos decir así, lo de porrusalda, es, ya saben, en realidad es caldo de puerros, ¿verdad? Y tiene unos ingredientes que son previamente conocidos, pero al final todo el mundo acaba echándole algo de aquí, algo de allá, ¿no? Y bueno, pues como es un poco de aquí y otro por allá, pues fácil de elaborar, ¿no? Y al final, ¿qué ocurre? Pues que tenemos un debate en el que no se sabe muy bien de lo que estamos hablando y acaban gestionándose emociones, poniendo todo blanco o todo negro. Y me da igual el color ideológico desde el que se hace el discurso, pero al final suelen resultar este tipo de debates pues bastante poco útiles. Yo voy a intentar utilizar nada más los ingredientes que estaban colocados en la receta, esto es, en el orden del día. En primer lugar, sobre el reglamento de régimen de condicionalidad para presupuestos de la Unión, el presupuesto de la Unión Europea, y los fondos de resiliencia, etcétera. Yo creo que tenemos que felicitarnos todos porque se haya desbloqueado. Creo que una felicitación especial para la canciller Merkel, ¿no?, en ese sentido. Es verdad que sigue siendo un mecanismo vinculado al Estado de Derecho, como decía el Parlamento Europeo, como pidió el Parlamento Europeo, pero yo le diría que hasta cierto punto. Tampoco podemos sentirnos completamente satisfechos de cómo se ha hecho este desbloqueo. ¿Por qué lo digo? Pues en las propias conclusiones del Consejo se dice literalmente que las infracciones deberá haberse establecido debidamente que hay nexo causal suficientemente directo entre dicha vulneración y las consecuencias negativas para los intereses financieros de la Unión. Vulneración, consecuencias negativas para los intereses financieros de la Unión. La mera constatación de que ha tenido lugar una vulneración del Estado de Derecho no bastará para activar el mecanismo. Bueno, pues menos da una piedra, pero unir exclusivamente el Estado de Derecho y los valores europeos a que afecten a los intereses financieros de la Unión me parece que debilita la propia Unión, porque si algo es Europa es una comunidad de valores. Una comunidad de valores, ese es el plus, más allá de la unidad económica, del valor que pueda tener el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, debemos felicitarnos porque se desbloquea, pero tampoco la felicidad en términos ideológicos y de valores puede ser completa. A esto va unido el decreto ley de resiliencia que próximamente pues tendrán que aprobar en el Consejo de Ministros. Yo le diría, de lo que hemos conocido hasta la fecha, le diría que, bueno, por una parte, en la excepcionalidad de los procedimientos, pues yo, en cuanto, por ejemplo, a la flexibilización del régimen de empleados públicos, reorganización, contrataciones, etcétera, o la agilización de preceptos básicos en determinadas leyes, trámites de urgencia, reducciones de plazos, creo que habría que contemplar la posibilidad de permitir la posibilidad de que lo hagan también las comunidades autónomas también, luego en el desarrollo que tengan que hacer correspondiente, porque a ellas también se van a encargar de parte de la gestión de estos fondos. En cuanto a la gobernanza como tal, que es una palabra muy utilizada también en este ámbito, hombre, yo diría que tal y como está definido ahora, en este momento, el decreto, no sé cómo se va a aprobar finalmente, hombre, no existe o no hay mucha, porque aquí quien define, aprueba, controla, evalúa, es el Gobierno del Estado. Al final se proyecta como una especie de subvenciones condicionadas, aquellos fondos que van a gestionar las comunidades autónomas, de subvenciones condicionadas de las contempladas en la Ley General de Presupuestos, ¿no? Y yo diría que no debería ser ese el modelo. Es más, lo que nosotros creemos, tal y como lo vemos, que debería ser es un único convenio marco con cada una de las comunidades autónomas, en la que entren en un único proyecto por comunidad autónoma todos los fondos que vayan a ser asignados. Bueno, estas y otras ideas intentaremos transmitírselas antes de que lo aprueben, aunque ya sé que el tiempo apremia y cada vez tienen menos margen para estar sin aprobar este decreto ley. Por cierto,
que sí que me sorprendió que en el borrador que está colgado en redes, en Internet, aparece también los PERTEs como instrumento. Hombre, sorprende que la declaración como proyecto de PERTE solo corresponda al Estado, pero además me pregunto de dónde cuelgan, porque si todavía como tal instrumento, yo al menos desconozco de dónde cuelgan, porque debería ser de ese decreto ley que todavía está sin aprobar y, sin embargo, unos ministerios ya los han puesto en marcha. Lo que me parece bien para ir agilizando las cosas, pero se me escapa de dónde cuelga jurídicamente el que hayan podido salir esos PERTEs. Bien, esperemos que se afine ese decreto ley. Es verdad que Europa ha hecho una apuesta por la independencia industrial y digital. Yo creo que todos lo vimos claro tras comenzar la crisis de la COVID y la falta de suministros a las que se vio sometida Europa, pero es verdad también que nos va a tocar navegar y ahí yo creo que el esfuerzo hay que hacerlo, tanto en materia industrial como en materia digital, al final también de I+D+I. Pero es cierto también que vamos a tener que navegar una línea muy fina entre el proteccionismo, en el que no deberíamos caer, y una autonomía estratégica que verdaderamente es necesaria. Claro, con todo esto del impulso industrial, etcétera, también va unido al medio ambiente, a los proyectos de medio ambiente, y como bien ha dicho usted, se produce en este último Consejo una reafirmación que incluso da algún pasito más allá de lo ya apuntado como objetivo. Y, bueno, se vuelve a señalar el 30% menos de los fondos europeos, de los fondos de resiliencia, etcétera, y del presupuesto europeo que se han gastado ahí. Ahora, quisiera leerle uno de los párrafos que aparece en las conclusiones. Con respecto al gas, habla literalmente respetar derecho de los Estados miembros a decidir su combinación de fuentes de energía y elegir las tecnologías más adecuadas para lograr de forma colectiva el objetivo climático de 2030, incluidas las tecnologías de transición como el gas, lo dicen expresamente. Todos sabemos que es una tecnología de transición y todos sabemos que transición significa eso, que al final vamos a otro tipo de fuentes, ¿no? Yo quiero agradecer a la ministra de Transición Ecológica, a la señora Rivera, el diálogo que hemos tenido con este proyecto que ustedes aprobaron en el Consejo de Ministros de ayer sobre el sistema eléctrico, etcétera. La verdad es que ha sido un diálogo sincero. Ahora bien, lo que les digo es que este es un sector importante, el gasístico, hoy por hoy, porque fue impulsado también con fuerza desde las instituciones en su momento como energía alternativa. Y hoy por hoy hay que ser cuidadosos con este sector en el que se han hecho importantes inversiones y que aún, todavía hoy, es muy necesario. Por lo tanto, bueno, no perdamos de vista que ahí va mucho en juego todavía hoy. Y insisto, agradezco el diálogo que hemos tenido y en lo que hemos podido, bueno, pues aportar con respecto a ese decreto. Sobre terrorismo, seguridad, ¿no? Ahí se habla en las conclusiones de aprovechar plenamente bases de datos, los sistemas de información, reforzarse la cooperación y coordinación en materia policial y judicial, como no podía ser de otra manera, pero quiero volver a recordar de nuevo que la Ertzaintza es una policía integral y debería participar en pie de igualdad. Es verdad que en los compromisos que teníamos establecidos con gobiernos anteriores y luego con el suyo, ha habido muchas cosas que se han ido cumpliendo, pero todavía la participación directa en foros europeos, internacionales, en los equipos conjuntos de investigación y algunos otros aspectos que no voy ahora a enumerar, quedan pendientes y verdaderamente nos creemos eso de la colaboración policial, todo esto debería corregirse y modificarse. En el ámbito internacional, está un poquito rápido, pero es que tiempo apremia. Turquía, sur del Mediterráneo. Sobre Turquía, es un actor que antes estaba más ligado a la Unión Europea y ahora, sin embargo, está confrontando, lo estamos viendo, pero no solo con Chipre o con Grecia, a lo cual se ha referido usted, también, bueno, el papel que ha tomado en Armenia, una Armenia que
quizás no se ha dado cuenta de la situación geoestratégica que se modificaba y que no ha querido dialogar. Y al final, bueno, quien ha movido las piezas ahí ha sido Rusia, no precisamente la Unión Europea, pero también Turquía, que se está mostrando como un actor agresivo, no solo en ese campo, también, o sea, en ese ámbito geográfico, también en Siria, en el que ha utilizado incluso a proxies islamistas, también en Libia, que es un país todavía más cercano en el Mediterráneo. Claro, me pregunto ¿qué hacen todavía si incluso Europa va a aumentar las sanciones contra determinadas personas de nacionalidad turca por sus actuaciones? ¿Qué hacen todavía los misiles Patriot españoles de defensa del territorio turco? Porque todos los demás países europeos lo retiraron. España lleva 6 años ahí y se ha ido prorrogando una y otra vez, la última vez en julio pasado, ¿no? El último equipo que fue allí. Bueno, no parece que case muy bien con el discurso europeo. El sur del Mediterráneo es importantísimo y a nosotros no se nos escapa, como a nadie, la importancia geoestratégica que ha adquirido Marruecos, cada vez más. No solo en el ámbito de terrorismo, en el ámbito de inmigración y más, podríamos decir. No se nos escapa que es un agente importante que hay que cuidar y que seguramente el movimiento que unilateralmente hizo el presidente Trump de reconocimiento de la soberanía, que en modesta opinión infringe la normativa internacional, los acuerdos internacionales. Yo creo que me equivocaría mucho, pero me parece que la siguiente administración tampoco lo va a tocar. Pero eso no significa que tengamos que olvidar la situación de 250.000 personas que están en medio del desierto y a las que hay que dar una solución humanitaria, pero también política, que quizás también han dejado pasar oportunidades y que geoestratégicamente ahora, desde luego, tienen todas las de perder. Pero yo creo que España tiene una responsabilidad muy directa en ese tema. Y, por lo tanto, y entendiendo todas las dificultades que la relación con Marruecos implica, me parece que no se puede olvidar tampoco el problema saharaui y que hay que intentar buscar una solución dentro de lo posible, también haciendo ver al Polisario qué es lo posible y qué es lo imposible, porque el mundo ha cambiado mucho en los últimos años. Por cierto, con respecto a África, se habla en las conclusiones de un planteamiento común para alivio de deuda multilateral que debería estar decidido para noviembre de 2020. ¿Qué hay de ello? Si puede dar algún dato. En cuanto al Brexit, pues fíjense que esto era el gran tema, ¿no? Cuando empezó la pandemia. Todos estábamos preocupadísimos por el Brexit. Deberíamos seguir estando preocupados, pero la verdad ya es que nos parece el menor de nuestros males, después de tanto tiempo y con todo lo que ha pasado. Es verdad que España es un Estado que puede verse muy afectado, ¿no? Lo ha dicho usted antes, porque las exportaciones de bienes y servicios, nada más y nada menos que un 9,6% de las exportaciones de bienes y servicios españoles, ¿no? Bueno, yo supongo que los planes de contingencia estarán ya ahí para ponerse en marcha, a no ser que nos diga usted que antes del 31 de diciembre va a haber un acuerdo o se va a alargar de nuevo y se va a seguir continuando. Es que esto ya empieza a sonar a broma, porque habrá que tomar una decisión por parte de todos, ¿no? Y bueno, ya están centrados los 3 puntos. Pesca, el método de resolución de conflictos, que eso evidentemente yo creo que es el más delicado, el más importante, ayudas de Estado. Bueno, no lo sé, pero habrá que tirar de una manera o de otra para la seguridad jurídica de todos, pero continuar en esta situación creo que no es bueno para nadie. Y si no, bueno, pues póngase en práctica los planes de contingencia. Y con respecto al COVID, bueno, yo creo que aquí ningún Estado europeo puede dar lecciones sobre cómo ha tratado la pandemia, porque además todos hemos ido aprendiendo de la experiencia y de cómo han ido evolucionando las cosas y de situaciones que en unos países se han dado antes y en otros más tarde. Por lo tanto, me parece que aquí dar lecciones nadie las puede dar, ni un país sobre otro, ni un grupo político sobre otro, ni una institución sobre otra, pero sí me gustaría decir que algunas cosas. Por ejemplo, se ha hablado también de cogobernanza. Es verdad que yo creo que están asumiendo sus obligaciones las instituciones autonómicas, que son las que tienen en primera instancia
que tomar decisiones y las que llevan la gestión de la sanidad en el país, pero la cogobernanza implica que no se hagan anuncios sin pactar antes, sin hablar antes. Por ejemplo, con respecto a las medidas de Navidad o, por ejemplo, con respecto al plan de vacunación. Es verdad que luego nos hemos venido a poner de acuerdo todos, pero no hay ninguna necesidad, si estamos hablando de cogobernanza, de salir a la palestra pública, de salir a los micrófonos por parte del Gobierno sin haber hablado antes con las comunidades autónomas de qué es exactamente lo que se quiere plantear o de saber cuáles son las posiciones de los demás. Lo digo, insisto, también desde el reconocimiento de que está funcionando el sistema y desde la responsabilidad institucional que creo que está demostrando todo el mundo. Ahora, con el movimiento que ha habido en Alemania y en otros países, volvemos a ver declaraciones, manifestaciones en los medios de comunicación, bueno, de opinadores públicos, de periodistas, bueno, también de representantes políticos, ¿no? Y se dice, los políticos es que no toman decisiones. Claro, aquí tiene que ser la ciudadanía. No, claro que los políticos toman decisiones. Claro que desde la política se toman decisiones. Están tomando día a día, claro que sí. Pero esto, desde luego, no es una sociedad autoritaria. Y si alguien quiere pretender, algún ciudadano, alguna ciudadana pretende que le digan como un niño pequeño que es exactamente lo que puede, no puede, y si no que se le lleven directamente a la cárcel, pues esto no es China. Esto es un país europeo y hay que también contar con la responsabilidad de la ciudadanía, y creo que la mayoría de la ciudadanía lo es responsable, aunque claro, aquí hay de todo, ¿no? Claro, hasta hace poco se estaba criticando cierres que había de algunos sectores, hostelería y otros, en algunas comunidades autónomas. No podía ser. Los mismos que estaban diciendo que no podía ser, cuando ahora las cifras han mejorado y se ha cambiado, los mismos, es que exactamente los mismos están diciendo que no puede ser que se abra. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Porque esto, querámoslo o no, se va a tener que trabajar como si fuera un fuelle, midiendo. Porque es que si no es imposible funcionar, es imposible vivir, de manera que no se atasque el sistema sanitario, pero abriendo la mano cuando se puede para que la economía pueda funcionar mejor y cerrándola cuando veamos que el sistema sanitario puede volverse a ahogar, ¿no? Por lo tanto, yo también estoy de acuerdo en que de aquí a diciembre, si es necesario, se pueden volver a tomar otras medidas, pero que las que se están apuntando en estos momentos son las adecuadas, yo creo que sí, porque es que no podemos compararnos con Alemania, porque Alemania no estaba, aunque había tomado medidas que no eran eran más drásticas de lo que habían tomado antes, pero en el momento que nosotros volvemos a dar un cerrojazo, ellos no lo daban así. Tenían, por ejemplo, los bares abiertos hasta las 11 de la noche, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando ahora con Francia? Que ellos sí dieron un cerrojazo y están en una situación más parecida a la española y otros países no. Por lo tanto, hacer comparaciones y oye, le ha pasado a Alemania directamente, vamos a ser un poquito. Sobre todo transmitir tranquilidad a la opinión pública. Creo que se están haciendo las cosas razonablemente bien y ahora transmitir también esperanzas con lo que pueda venir con la vacuna, ¿no? Porque también Europa ha hablado del tema del COVID. Yo creo que hay que poner en valor el programa EU for Health, ¿no? Más dinero. Para el tema de salud, sobre todo para el tema de amenazas transfronterizas. Se está hablando incluso de intentar hablar de un tratado internacional sobre pandemias. Bueno, el que una próxima pandemia nos coja a todos en Europa mucho más coordinados. Una autoridad europea, como la hay ya, de preparación y respuesta de emergencias sanitarias. Bueno, es necesario, cuando vayamos a ir levantando los cortes transfronterizos, etcétera, que esto se haga de manera coordinada, que se haga desde Europa. Sí quiero preguntarle algo que no tengo claro, que aparece en las conclusiones, señor presidente. Habla de que hay que definirse un enfoque coordinado para los certificados de vacunación. Lo dice así, literalmente. ¿Qué son exactamente esos certificados de vacunación? ¿Y qué pasos se han dado, si se han dado en torno a los mismos? Y luego, con respecto a las vacunas, y ya para concluir, porque es que ya no tengo tiempo. Vamos a ver, lo dicen las conclusiones del Consejo Europeo, pero yo creo que también hay que insistir desde esta tribuna y desde todas las instituciones concernidas en el Estado, ¿no? Hay que dar una información clara, objetiva y muy directa, y diciendo la verdad. Y esa transparencia es la que va a llevar a que esta campaña se haga
pues sin ningún problema. Por cierto, que me preocupa mucho que desde algunos sectores se ponga en duda que se va a hacer una distribución inadecuada o que se vaya… A ver, vamos a ser un poquito serios. Yo creo que aquí no está nadie pensando que desde el punto de vista institucional se vaya a ver circunstancias de ese tipo. Se dividirá según las necesidades que haya y según los sectores que ya se ha definido el Consejo Interterritorial, que van a ser los prioritarios, y se irá distribuyendo. Pero sobre todo a la gente hay que darle confianza para que la ponga. Y hay que decirlo claramente. Pues la mayoría de la gente, cuando se pongan esas vacunas, no sentirá nada, pero otros… Pues sí, pues pueden tener fiebre, como le ocurre a algunos cuando se ponen la de la gripe. ¿Qué les voy a decir? Cuando se pone la gente que va a viajar a países pues de la zona ecuatorial, ¿no? Se pone la de la fiebre amarilla, que suele producir algo de fiebre, etcétera. Bueno, pues eso en algunas personas podrá producirse, pero eso no quiere decir que es malo. Puede ser una reacción normal que se pasará en un periodo muy breve de tiempo y perfectamente aguantable. Y eso, diciendo las cosas claras y explicando cómo va a ser de manera transparente, que terminar, esa vacunación, sí, acabo ya, es como creo que vamos a ganarnos la confianza de la ciudadanía. Y además, fíjense, yo soy optimista. Creo que vamos a ver las cosas de una manera mucho más esperanzadora a partir del verano del año que viene.